Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. En el programa de hoy vamos a dedicarnos a un debate por lo menos candente en el mundo académico, en la historia, en la historiografía, y es que un par de historiadores jóvenes, Daniel Gutiérrez Ardila, quien es doctor en Historia por la Universidad de París I y profesor de la Universidad Externada de Colombia, y James Torres, quien es historiador con posgrado en Economía y doctorado de la Universidad de Georgetown y profesor de la Universidad de los Andes, han publicado recientemente un libro que se llama La Compañía de Barrio y Sordo, negocios y política en el nuevo reino de Granada y Venezuela, 1796-1820, y es un texto que promete polémica seria en el mundo de la historiografía, de los historiadores del siglo XX, sus miradas sobre los siglos XIX y XX. Y bueno, trataremos de entender en qué significa esta perspectiva de polémica, qué significa esta nueva investigación o esta reinterpretación a la luz de nuevos documentos. Profesores Gutiérrez y Torres, muchas gracias por estar en Punto Crítico. Muchas gracias, profesor Patiño, por invitarnos a este programa. Muchas gracias, profesor Patiño, a la Universidad Nacional. Encantado de estar acá. Profesor Torres, quiero arrancar con usted. ¿Quiénes eran Juan Barrio y Dobro y Tomás Sordo y qué importancia tienen para nosotros hoy? Bueno, ellos eran dos peninsulares que llegan al Nuevo Reino de Granada a fines del siglo XVIII y en menos de 10 años montan una de las empresas más dinámicas que hay en el virreinato, y no solamente logran montar esta empresa que va a cubrir una gran parte de la geografía del virreinato, sino también son particulares porque van a ser de ese partido bien monarquista del que poco sabemos y del que poco se ha investigado, y que hasta último momento van a ser defensores de los estandartes reales. Además de eso, pues digamos, es de esas empresas que nos llaman la atención a un fenómeno que quisimos llamar aquí en el libro la conexión venezolana, y es que entender la historia del nuevo Reino de Granada sin mirar hacia Venezuela, sin mirar hacia el Caribe, la verdad no tiene sentido. Estos dos empresarios logran hacer lo que hicieron precisamente porque entendieron esa dinámica, entendieron muy bien que más allá de los centros de poder en el nuevo Reino de Granada, el mercado era mucho más amplio y había que mirar hacia otras zonas del imperio. Profesor Gutiérrez, tengo que preguntarle antes de seguir con el contenido del libro, ¿cómo llegan a este archivo epistolario de esta compañía de Barrio y Sordo? ¿Cómo llegan, cómo lo descubren? ¿Qué generan ustedes el descubrimiento de este fondo? Pues este es de esos descubrimientos, es un descubrimiento que tiene mucho de fortuito. Uno, en cualquier archivo del mundo, eso no solamente pasa en Colombia, los índices de los archivos, la catalogación de los archivos siempre es muy somera, porque la gente que está haciendo la catalogación tiene ante sí, pues, cientos de metros lineales de documentos, y por lo tanto, muchas veces uno solamente tiene una descripción supremamente somera del contenido de cada tomo. De manera que las personas que van al archivo con frecuencia saben que tienen que mirar tomo por tomo y que tienen que mirar folio por folio para ver cuáles son los expedientes o los documentos contenidos en esos diferentes volúmenes. Y entonces James y yo tuvimos la suerte de encontrarnos, que es una cosa increíble. Primero un paquete de cartas, unas 200 cartas, y muchos años después otro paquete de cartas de la misma compañía. Las primeras correspondientes a la primera fase de esa empresa y las últimas ya atinentes al periodo final, que tiene que ver con una gran transformación de la compañía. Estoy seguro que hablaremos de eso más adelante. Entonces, lo que hicimos cuando nos encontramos con esas cartas, que son 626 cartas, fue tratar de complementar la información que allá había en otros fondos de diversos archivos. Por ejemplo, los archivos notariales, los archivos judiciales. Tratar de entender más acerca de esa compañía y de los fundadores de ella. Una de las cosas que me llamó fuertemente la atención es una historia sobre la práctica del comercio de una compañía que arranca por fuera de Santa Fe, que arranca con una serie de empréstitos, de fondos y busca, digamos, comerciar, traer productos, llevar productos, etcétera, en un mundo anterior a lo que suponemos en las fronteras geopolíticas contemporáneas, a una geografía anterior. ¿Cómo se insertan, James, Barrio y Sordo en esta dinámica comercial?
Bueno, lo primero es que el estudio de esta compañía nos lleva a una conclusión muy importante y es que la sofisticación financiera de la antigua economía virreinal era mucho más importante de lo que la historia tradicional ha señalado. Es decir, estos señores montan una empresa que cumple muchas de las funciones que cumplen los bancos modernos. Giran libranzas, reciben depósitos, hacen todo, dijéramos, un andamiaje de girar de vales, básicamente de empréstitos a corto plazo. Entonces, es una sofisticación muy, muy grande y esa sofisticación, pues, digamos, surge por una parte de la provincia de Antioquia, donde ellos inician sus primeros escarceos eh, comerciales, pero también que ellos entendieron rápidamente que para hacer esa intermediación financiera tenían que unir las dos grandes zonas del virreinato, es decir, la zona minera antioqueña con la zona oriental que producía los bienes agropecuarios y textiles que consumían esos mineros. Entonces, lo que hace Barro y Sordo es entender rápidamente que el sistema económico del nuevo reino de Granada gira en torno a esa complementariedad regional que hay entre las diferentes partes del virreinato y que esa complementariedad requiere de unos servicios financieros y esos servicios financieros son los que permiten a estos dos señores hacer lo que hicieron. Ahora, ¿qué es lo que hicieron? Por una parte, dijéramos en 1796 eran unos outsiders en el sistema comercial bogotano y básicamente 10 años después ya son de las grandes compañías del virreinato. Pero dijéramos, ese sistema comercial, ese sistema financiero lo que nos muestra es una sofisticación mucho más grande. Es decir, había, dijéramos, una serie de instrumentos que la verdad los historiadores habían prestado muy poca atención porque se suele pensar que esa sofisticación financiera viene con la banca ya en la segunda mitad del siglo XIX y realmente eso no pasa. Daniel, basado en esta respuesta que dice James y además viendo la lectura del libro, no solamente llama la atención la sofisticación de la empresa de Barry Sordo, que además deja entrever que había un nivel bastante sofisticado de comercio en todo este periodo anterior a las independencias. No ha habido un exceso de simplificación, un exceso de caricatura de la historiografía tradicional mostrándonos como que el comercio era pequeño, se comerciaban pocas cosas muy elementales y además como que la vida urbana era muy simple en el nuevo reino. Uno descubre aquí, por ejemplo, en el debate de lo que ustedes traen en las cartas, que Santa Fe tenía una dinámica absolutamente importante en comercio, intercambios, asuntos permanentes de mostrar una vida muy activa. Sí, definitivamente, definitivamente. La imagen que se ha querido difundir durante mucho tiempo con respecto a la economía virreinal, pero también con respecto a la cohesión política del virreinato, es una imagen equivocada. Porque lo que uno ve efectivamente, abundando en lo que ha dicho James, es que entre esas provincias y entre los mercados de esas provincias y entre los productos que se especializan, en cuyas economías se especializan. Todos esos productos, todas esas conexiones, lo que muestran es una unidad mucho mayor que la que se suele sospechar. Entonces, el libro de Barro y Sordo lo que muestra es efectivamente cómo unos comerciantes tratan de unir diferentes provincias del reino y logran unir en esa compañía una muy buena cantidad de provincias. Es decir, esta compañía está comerciando más o menos con la mitad de las provincias del virreinato. Si estamos hablando del virreinato, estamos incluyendo entonces a Quito y a las provincias de la presidencia de Quito y también al istmo de Panamá. Entonces estamos hablando de unos comerciantes que tienen vínculos con Santa Marta, que tienen vínculos con Cartagena, que tienen vínculos muy, muy fuertes con Antioquia, con Santa Fe, con El Socorro, con Tunja, con Popayán. Es decir, estamos hablando de una compañía que desmiente precisamente ese lugar común sobre la desconexión y sobre la idea de que el virreinato estaba pegado con babas y que posteriormente la república que se construyó sobre esos fundamentos era igualmente débil, igualmente endeble. Me llama la atención, James, además que dos aspectos importantes y ya, digamos, cada uno podrá intervenir como considere necesario frente a este aspecto. Es que las compañías además tenían una fuerte acción de relaciones públicas, tenían además una fuerte acción de relación con los tribunales, con los agentes de cuentas, con los agentes aduaneros y las relaciones públicas además eran un elemento que parecía surgir también junto con los representados o con aquellos con quienes hacían negocio en las diversas provincias. ¿Qué papel jugaba James las relaciones públicas en la consideración de la compañía? Era fundamental porque hacer negocios con la Real Hacienda, digamos, con todo el aparataje de flujo de
impuestos que recaudaba la corona española era una fuente de rentas muy, muy interesante, particularmente pues para estos pequeños empresarios que estaban surgiendo. Y no solamente eso, sino también era importante para satisfacer a los clientes. Muchos de los clientes no solamente eran clientes comerciales y financieros, sino también pedían a Barrio Sordo realizar acciones de intermediación ante la Real Audiencia, por ejemplo, pagar las pensiones de la época para los colegiales en Rosario, en San Bartolomé, hacer diversos encargos en Bogotá, conseguir medicinas, en fin, y ellos no solamente eran unos mercaderes banqueros, para llamarlo de alguna manera, sino también estaban imbuidos en una amplia red, que por supuesto requería una relación muy íntima con no solamente con las cajas reales, es decir, con las oficinas de recaudación de impuestos, sino también con los juzgados, llámese la Real Audiencia, o incluso también con los alcaldes de diversas poblaciones del virreinato. Ahora, ¿qué es lo que uno ve en el caso particular de Barrio Sordo en relación, digamos, con ese debate grande que estamos y que usted preguntaba en la anterior pregunta? Y es, digamos, cómo estos señores hacen para insertarse en ese flujo inmenso de mercancías que hay entre las diferentes regiones y que pues desafía, dijéramos, esa visión que teníamos de este país descoyuntado, este país fragmentado, este país que pues se ha mantenido por milagros no entendidos de manera unida, ¿no? Entonces, pero realmente no son ningunos milagros, es parte, dijéramos, del sistema comercial que surge en este periodo, que se decanta en este periodo y que hereda la República. Entonces, dentro de esos grandes flujos de mercancías, de esos grandes flujos que circulaban, digamos, entre las ciudades mineras y entre las regiones agropecuarias, la Real Hacienda también jugaba un papel muy importante, porque precisamente eran todas esas murallas que hoy en día la gente de Bogotá y del interior, los cachacos, vamos a ver a Cartagena, se construyeron gracias a esa red, ese flujo financiero de la corona que recaudaba impuestos en el interior, incluso desde Quito, Popayán, Bogotá, Antioquia, Chocó, y esos surplus que llamábamos situados, se llamaban en la época esas asignaciones fiscales, iban a parar a Cartagena. Ahora, ¿por qué eran importantes estos flujos financieros? Porque precisamente banqueros, comerciantes como Barrio Sordo ofrecían servicios a la Real Hacienda para trasladar esos dineros, pero también era muy importante tener esa relación con la política porque al trasladar esos dineros, ellos podían también hacer sus traslados. Es decir, toda esa balanza de pago interregional, digamos que mantenía unido al reino, necesitaba efectivamente un sistema de transferencias. Y esos sistemas de transferencias muchas veces estaban controlados por estos situadistas, por estos mercaderes que transportaban la plata y el oro del rey, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de muchos, es decir, esos señores necesitan efectivamente estar vinculados de una u otra manera a la Real Hacienda, pero lo curioso es que Barrio Sordo lo hacen con distancia, ¿no? Daniel aquí puede hablar un poquito más de eso. Yo siempre, oiga, es necesario tener una exposición a la política, pero no tanto, ¿no? Entonces, el epistolario revela muchas de esa filigrana que muchas veces al momento nosotros de analizar el empresariado se nos olvida, pues esa filigrana de la política, ¿no? Dice más específicamente una parte del texto de ustedes, dice que Sordo le recomienda a Barrio no meterse en unas actividades políticas, pero sí en las otras. No en unas, sino competir por unos cargos, pero sí mantener ciertas relaciones con los jueces y las gratificaciones de los jueces y lo que está en esa condición. ¿Cómo es esto, Daniel? Eso es una cosa muy importante del libro, creo yo. Quiero resaltar una cosa. El libro tiene un cometido esencial, poner a dialogar la historia económica con la historia política y entender las dos al mismo tiempo, las dos cosas al mismo tiempo. Y lo que uno ve al analizar esta compañía es que cuando uno llega a cierto nivel en los negocios, es imposible entenderlos dejando por fuera la política. Esa es una gran idea del libro y la idea se mantiene si uno analiza el periodo previo a la revolución como si uno analiza el periodo de la revolución. Entonces es muy interesante porque no es que la política comience en 1810, la política está antes de eso. Y Barrio y Sordo son agentes políticos muy importantes. En parte, una de las cosas que muestra el libro con mucha claridad es que sí, de acuerdo, las distancias que había entre las más importantes poblaciones del reino no eran muy grandes. Santa Fe, Cartagena, qué sé yo, Popayán, zonas muy pobladas de Antioquia. Es cierto que son semejantes en cuanto a población, no hay grandes diferencias, pero sí hay una diferencia muy, muy importante y es que en Santa Fe está el centro político del reino. Y eso tiene unas consecuencias muy grandes. Entonces, para las compañías comerciales no es lo mismo estar en Cartagena que estar en Santa Fe. En Cartagena puede haber compañías de importadores, etcétera, pero una compañía como la de Barrio Sordo termina
asentándose en Santa Fe, porque la proximidad con las autoridades del virreinato es capital. Entonces ellos lo que empiezan a hacer cuando se afincan en Santa Fe es cultivar esas relaciones y se vuelven gente muy cercana a quienes manejan la política del reino, la política de verdad, por lo alto. Los que tienen el poder de decidir un pleito en un sentido o en el otro, por ejemplo. Los que tienen el poder de eximirlo a usted de una carga, de un empleo, o de obligarlo a llevar hasta el final, por ejemplo, un compromiso mencionado en el libro con respecto al transporte de unas cargas de tabaco que está siendo ruinoso para un comerciante. Entonces, el hecho de que esos comerciantes de provincia tengan agentes en Santa Fe capaces de decidir los pleitos o las transacciones de cualquier orden en su favor, resulta siendo fundamental para el crecimiento de una compañía. Se vuelve un asunto de confianza. Los comerciantes no solamente reciben encomiendas, quiero decir, productos que son enviados desde Santa Fe, ya sean telas del Socorro o de Tunja o cacao o asuntos importados. No, se trata además de tener una persona con valimiento en la corte. Entonces esa es la política antes de 1810. Pero lo que muestra ese libro también de manera muy contundente es lo que significó la revolución. Es decir, un cambio verdadero, muy profundo y muy acelerado. Y entonces lo que uno ve al analizar, no solamente el caso de la compañía Barrisordo, sino de las grandes compañías en tiempos virreinales, es que ellas con la revolución se desvanecen. Se desvanecen. Y muchos de los casos que nosotros estudiamos muestran cómo los potentados del reino terminan siendo, por la revolución y el exilio, por dioseros en Jamaica, por dioseros en Santa Marta, y después en 1819, cuando regresan, durante la restauración, cuando regresan, en 1819 pasa lo mismo con ellos. Salen huyendo de Santa Fe y muchos de ellos pidiendo limosna en el tránsito hacia la costa. De manera que lo que, para concluir, digamos, con la pregunta, lo que muestra el caso de Barrio Sordo y lo que muestran todas las personas ligadas a ellos, que nos permiten tener una idea muy completa de ese gran comercio en tiempos de la revolución, es que la independencia sí tuvo, sí significó un cambio muy importante en tanto en lo económico como en lo social. En este contexto, además de las relaciones públicas, además digamos, planteas algo que les iba a preguntar sobre la revolución y los cambios que plantea la revolución en ruptura del modelo de orden económico, la transferencia violenta de poderes y propiedades al nombre de una idea, etcétera. Hay un hecho también que es muy interesante, junto con las relaciones públicas, que muchos consideran que es un asunto plenamente contemporáneo, y lo encontramos acá en pleno reino a finales del siglo XVIII y principios del XIX, aparece otro hecho que es muy interesante, la regularidad del correo, la regularidad del correo, además epistolar, la regularidad del envío de cargas, pero además llega un punto en que Barrio y Sordo también tienen un barco en el que pueden llevar mercancías. ¿Cómo ver esto? Porque a mí además me resulta absolutamente fascinante y debo decirles que me quedó faltando, digamos, el contenido de la vida personal de cada uno de ellos, porque además el libro lo va llevando uno bueno, a imaginarse quién era Barrio, quién era Sordo. Bueno, todo este asunto, ¿cómo lo ven, James? Sí, yo creo que el libro tiene una virtud y es que desafía lo que llamamos el síndrome del viajero, ¿no? Es decir, afortunadamente la imagen que nosotros tenemos de los caminos, del transporte, de las comunicaciones entre diferentes provincias y del reino con, digamos, las otras partes del imperio y de la economía global, está afincada en lo que nos dejaron los viajeros del siglo XIX, ¿no? Y se hacen dosieres, se hacen libros enteros repitiendo lo que, digamos, nos dejaron esos sabios europeos y norteamericanos que venían por estas tierras y que claro, nos dejaron esa visión de que, oiga, el transporte es un caos, es muy complicado mover las mercancías, es muy complicado moverse y es muy complicado comunicarse. Lo que uno ve al adentrarse en un epistolario como este es que eso no es cierto. Vamos, cuando hay una regularidad, cuando hay una persona que está efectivamente, digamos, haciendo de puente en eso o de vaso comunicante entre las diferentes provincias, lo que uno ve es que las comunicaciones serán mucho más eficientes, particularmente el correo, y esto para que los televidentes tengan una idea. Digamos, desde Bogotá, Barrio y Sordo estaban examinando libranzas y estaban examinando precios de monedas, de divisas, de mercancías en Veracruz, en La Habana, en Maracaibo, en Bogotá, en Quito, en Cartagena, en una época en que no existía el telégrafo. Bien, entonces dijéramos en una época en que el correo era bastante eficiente, ¿no? Entonces dijéramos, eso le permite a ellos realizar una serie de transacciones y se están quejando todo el tiempo con sus agentes que están en cada una de esas plazas que necesitamos información. La información era oro, ¿no? Entonces, un día que se demorara una carta, por ejemplo, era catastrófica. ¿Por qué?
diéramos, como era un mercado tan dinámico, ¿no? Como era una economía tan bollante, que eso es otra cosa, algo que Daniel y usted decían anteriormente, y es que, diéramos, la economía virreinal es una economía que está creciendo, muy dinámica, no es que la economía del siglo XIX haya heredado una economía en crisis, no es cierto. Entonces, claro, efectivamente, cuando uno lo ve con estas compañías, pues, digamos, el síndrome del viajero, digamos, debe efectivamente reemplazarse. Y ahora, con esta nueva historia económica, digamos, que se está haciendo desde hace 10, 15 años, cuando ya empezamos a hacer los análisis econométricos, cuando empezamos a analizar la información en masa, por ejemplo, de cuánto demora una mercancía de un punto al otro, cuántos son los costos de los fletes, que no es lo mismo, por ejemplo, algo que es bastante prosaico, pero que los historiadores hasta el momento pues no lo veían así, no es lo mismo el comercio río abajo que el comercio río arriba, por ejemplo, y claro, y era tan especializado el sistema comercial que precisamente Barro y Sordo solamente adquieren embarcaciones, solamente adquieren mulas en casos muy esporádicos, ¿no? La filosofía de ellos, particularmente desde 1810, es que son negocios muy específicos, muy competitivos. Es decir, no es cierto que, por ejemplo, el transporte por el río Magdalena haya sido la historia de una o dos grandes empresas de bogas y, y pequeñas flotillas de bongos, ¿no? Digamos, era un comercio bastante, era un sector muy competitivo. Entonces, yo creo que una de las virtudes del libro es poner, digamos, el dedo en la llaga y decir que básicamente tenemos que buscar otras fuentes y tenemos que buscar otros métodos para adentrarnos a ese problema de los transportes y las comunicaciones. Profesor Daniel Gutiérrez, me queda un minuto. Yo tengo aquí una pregunta para que me la respondan máximo dos. ¿Cuál es la reacción que ustedes esperan en el debate público nacional con respecto a este libro y los desafíos que plantea, que para mí no son solamente en la historiografía, también son desafíos en la comprensión política y cultural de la conformación del Estado posterior que se va inventando, creando posterior a las independencias? No, yo creo que este libro, para decirlo muy brevemente, puesto que queda poco tiempo, yo creo que este libro es un insumo para que pensemos más despacio, con más seriedad, lo que ha sido la historia de este país. Yo lo que veo, por lo general, y no solamente en artículos de prensa escritos por personas que no saben de qué están hablando, sino también muchas veces en libros académicos, yo lo que veo es mucha ligereza a la hora de juzgar lo que ha sido este país. Nos hace mucha falta investigar, conocer muchos personajes de la historia de este país y lo que muestra este libro a través de una pequeña compañía comercial que se hace grande es que tenemos que mirar otro tipo de actores sociales, que no nos podemos quedar mirando bigotudos, generales y espadones. Tenemos que ampliar nuestra mirada y tenemos que tratar de entender la complejidad social del nuevo Reino de Granada, de la República de Colombia y de la República de Nueva Granada. Profesores James Torres, Daniel Gutiérrez, muchas gracias por estar en Punto Crítico, muy amables. Gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Gracias por la invitación. Los esperamos a ustedes en una próxima emisión, muy amables.